Es decir, yo sé que hay un Dios y incluso se llama Jesús o Jehová, sino tener una relación con Él. Porque ¿cómo vas a poner tu confianza en alguien que no conoces? Y la única forma que lo puedes conocer es mediante las Escrituras. Guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, otra vez nos manda a obedecer los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Tú y yo no podemos hacer lo bueno y lo recto sin conocer lo que la palabra de Dios dice, qué es lo bueno y lo recto. Aunque tú quieras hacer el bien, pero él contradice a la palabra de Dios. No es el bien, es el mal. Para que te vaya bien y entres a poseer la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová te ha dicho. ¿Ves cómo Dios trata con nuestros enemigos? Todo lo que se levanta en contra de nosotros. Primeramente, nuestros enemigos no son directamente las personas, es Satanás, sus demonios, que usan a las personas. La batalla no es en contra de carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Dice en Efesios 6, versos 10 al 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo que qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, dice cuando nuestros hijos nos pregunten, es como es importante leer para nosotros, pero también para instruir a nuestros hijos. ¿Para qué? Para no nomás que te vaya bien a ti, pero a ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a las generaciones que han de venir. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, básicamente como nosotros podemos decir, yo era una persona que vivía de acuerdo al sistema del mundo y estaba en verdad en cautiverio. Y hubo muchas consecuencias a causa de eso, pero gloria a Dios, Jehová, Jesús, me hizo libre. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Qué tan poderosa es la mano de Dios? Como Dios no nomás te forma en el vientre de tu madre, es poderoso como Dios te forma en el vientre de tu madre, amén. Pero también cuando te hace una nueva creación en tu mente, en tu corazón, y cuando Dios Espíritu Santo vive en ti y te guarda. Qué tan poderoso es. Mira cómo guarda toda su creación. Igual Él te guarda a ti y a mí, si te sometes a Él mediante su palabra. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre el Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Sabemos las 10 plagas que Dios envió al Faraón. Dios obra por plagas, por diferentes formas, y es para el bien, no nomás de una persona, sino para las naciones. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Bueno, vamos a enfocarnos en los primeros 5 versos. Aquí vemos que es el principio y el comienzo de una genuina relación entre Dios y su pueblo, con esta nueva generación. Otra vez, la previa generación murió en el desierto por no tener fe. No pusieron su fe, su esperanza
no conocieron a Dios. No dejaron que Dios hiciera la obra en ellos. Ellos vieron lo que sufrieron sus padres y ahora eso debe hacer que esta generación tema a Dios y que se someta a la voluntad de Dios. El verso 1 nos muestra que es necesario oír, guardar y poner por obra los mandamientos, estatutos y decretos. Ya habíamos estudiado eso la semana pasada. Para que todos los días de nuestras vidas, todos nosotros, nuestros hijos, nietos, temamos al Señor nuestro Dios. ¿Y qué quiere decir temerle a Dios primero? Es una reverencia, una admiración por amor a Dios. A través de la Biblia recibimos algunas visiones incluso del cielo. Y vemos que las criaturas celestiales que hacen alrededor de su trono adoran a Dios. Los querubines dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor, mientras cubren sus rostros por la santidad de Dios, la gloria de Dios. Este Dios Todopoderoso nos ha llamado por nuestros nombres, a ti y a mí. No nomás al pastor o ministro, y mucha gente piensa, pues esto nomás es un llamado a los pastores ministros. No, a ti, a toda persona que Él llama para ser salvados. Para tener una relación genuina con Él. Para que le sirvamos. Simplemente si estudias la palabra de Dios, lo que Él quiere es que tú y yo nos sometamos a la autoridad de Él. Él no quiere que por tus propias fuerzas hagas absolutamente nada. Ni para el principio de lo que es la salvación, porque es mediante la sangre de Jesucristo nuestra salvación. Santificación es también obra de Jesucristo, pero lo que sí debemos de hacer es ser controlados por el Espíritu Santo para que Dios complete la obra de salvación, de santificación dentro de nosotros hacia afuera. Otra vez, como la semana pasada les compartí, que será evidente a quién te le sometas, porque Dios ya te ha mostrado su poder, y si si has nacido de nuevo y eres seguidor de Jesucristo, discípulo, Dios vive en ti y Él te pide que te sometas a ser controlado por el Espíritu Santo y no ser controlado por los apetitos y deseos carnales. Y Él perfecciona su obra de salvación y de santificación en nosotros. Temerle a Dios es el comienzo de la sabiduría. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, es el principio de la sabiduría, aprender a reverenciar, a temer a Jehová. El aprender y practicar el temor a Dios nos conduce a que lo amemos y lo sirvamos. Y por eso dice, ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda a cumplir para que te vaya bien.
aprender a temer a Dios. Una obediencia que agrada a Dios. Y acuérdense, hermanos, que nada de esto se puede hacer por las obras de la carne, tus propias obras, tus propias fuerzas. Es decir, Gálatas 2:20, yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no soy yo quien vive, más Cristo vive en mí. Es dejar que Cristo viva en nosotros. Obediencia que agrada a Dios. Dice Proverbios 8:13, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Proverbios 8:13. El temor de Dios nos ayuda a completar la obra de nuestra salvación, dice 2 Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. La obediencia es, Dios dice dar galardones de acuerdo a obediencia y desobediencia mediante las Escrituras. Y Él promete cuidar a los que le temen. Sabemos que Dios es misericordioso para con todos, pero Él hace sus misericordias, su gracia y su favor son absolutamente peculiar para sus hijos, para sus siervos, para los que le temen. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Siempre vas a ver mucho, la palabra dice esperar en Él, y es meditar en su palabra, es esperar a que Él te hable con su voz, en silencio. Hoy es tiempo de estar en silencio, que podemos estar en casa, leyendo, meditando en la palabra de Dios, hablándole a Él en oración y esperando que Él nos hable. Clámame y te responderé y te enseñaré cosas que no conoces. Un ejemplo que podemos ver que sucedió en el libro de Jueces, sobre todo en el capítulo 2, versos 7 al 23, ¿qué sucede cuando la gente no quiere nada con Dios? La gente se avergüenza del Dios que los creó y dicen, no quiero que las Biblias estén en los lugares públicos o en las escuelas o lo que sea. Y Dios ve esas cosas. Hace cuenta que dice, bueno, no quiero la presencia de Dios. ¿Sabes que la presencia de Dios tú la necesitas para que Dios te guarde? Si Dios retira su presencia, es un caos. Simplemente que Dios aleje su presencia de la palabra de Dios. Por eso debes de leer por ti mismo. En Jueces capítulo 2, versos 7 al 23 dice, mientras vivió Josué, este era el siervo de Dios que siguió al siervo previo de Dios que fue Moisés. Y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Todo el pueblo sirvió al Señor. Hay muchos que dicen, yo tengo fe en Dios, pero otra vez es evidente que no oyen, no guardan y no ponen por obra, no sirven a Dios. Aquí se ve que es parte de ser pueblo de Dios, el servirlo. Todo el pueblo sirvió al Señor. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y dice el verso 10, y murió también toda esa generación. ¿Y qué pasó? Esta generación conoció a Dios. Cuando murió la generación que conoció a Dios y se reunió con sus antepasados, después de ellos vino otra generación que no conoció al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel.
Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y no nomás aquí en esta nación, pero es por todo el mundo. Alejarse de Dios. Vemos que Dios le llama apostasía a Israel. Y por eso Dios puso jueces. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Y muchos dicen, ¿será que Dios se enoja todavía? Lee la palabra de Dios. Mira la vida de Jesucristo, ve si Jesucristo no con la gente que básicamente querían vivir siendo impíos. En Apocalipsis 22 dice, los que quieran ser impíos, que sigan siendo, que lo sigan siendo. Pero aquellos que sean los justos, que quiere decir los que tienen la relación con Dios, han sido justificados mediante su fe, que lo sigan siendo. Con lo que provocaron el enojo del Señor, se apartaron del Señor para adorar a Baal y Astarot. Y muchos dicen, ya no hay estos dioses. Bueno, de perdida en esos tiempos, ellos confirmaban adorar eso. Ahora dice uno, yo no adoro a dioses. Primero, ¿sabes qué es el Dios que adora a la gente ahorita? La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, son amadores de sí mismos. Egoísmo. Se apartaron del Señor para adorar a Baal, a Asterot. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y los entregó en las manos de ladrones, que lo despojaron de todo, los dejó a merced de los enemigos que lo rodeaban, a los cuales yo ya no pudo vencer. A donde quiera que iban, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal. ¿Te imaginas que Dios esté obrando para el mal? Si no tienes a Dios contigo, ¿quién va a estar contigo y conmigo? Y tal como se lo había jurado, se vieron en gran aflicción. Hay una palabra que se me viene en mente, está en Génesis capítulo 6, versos 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios, llega un día, sí, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero llega un día donde Dios trata individualmente con uno, conmigo. Sucedió en el 2009 y le doy gracias a Dios que Dios me abrió mis ojos, mis oídos, mi corazón, y por sus misericordias todavía todos pecamos, todos fallamos. Todos los días tengo que vivir pidiéndole perdón a Dios, tengo que vivir arrepintiéndome de mis pecados entre tú y Dios. Y no tienes que agradar o quedar bien con nadie, sino con Él. Y lo puedes hacer leyendo su palabra y hablándole a Él. Y Él te escucha. Dios bendice y favorece a los que le temen. Puedes leer Deuteronomio 28, 3 al 14. Dice, tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas,
Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás bendito. Teme a Dios y te hará bien. Es el mensaje. Los que verdaderamente conocen a Dios serán no nomás los que oyen su palabra, los que guardan su palabra y los que la ponen por práctica, los hacedores de la palabra. Estos serán bendecidos y favorecidos, como vemos el pueblo de Dios que entra a la tierra donde fluye leche y miel. Ahora nos vamos a enfocar al verso 4. Perdón. El verso... Sí, el verso 4. Donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios que nos enseña? Dice: Jehová nuestro Dios uno es. Este es el Dios que servimos. Es el ser infinito. Es alfa y omega, no tiene principio ni fin, es perfecto en santidad, es el todopoderoso, es soberano, es autoexistente, él no depende de nadie para existir. Autosuficiente, él no depende de nadie para ser sustentado. Entonces, esas verdades de Él nos debe de proteger en contra de toda clase de idolatría. Por eso es de que está este verso aquí que dice: nuestro Dios, un solo Dios es. Y sabemos que la Trinidad de Dios, pero nos está diciendo que no hay otro Dios. ¿Qué quiere decir? No hay otro ser que sea todos estos atributos que acabo de decir. Mucha gente le oran y traen reverencia a otros dioses o incluso dicen santos para que este santo pueda orar por mí. Y de eso habla Dios, no nomás en este capítulo, pero el siguiente capítulo, el capítulo 7, el capítulo 5, donde dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar, ni te inclines ante ellos. Y muchos dicen: yo voy a ese lugar para inclinarme, para que pueda orar por mí, interceder, ya sea María, ya sea algún santo. ¿Cuál es el problema con eso? Es de que nadie más es omnipresente. Solamente Dios está donde quiera al mismo momento. Nadie más es omnisciente, que tenga todo el conocimiento. Nadie más es el Todopoderoso. Incluso María dijo: mi alma bendice a Jehová mi Salvador. Hay un solo Dios. No te inclines ante ellos ni rindas culto. Y mucha gente dice: yo no hago eso. Sí, lo hace mucha gente. Y eso trae consecuencias también. No te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Léelo por ti mismo. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Dice: yo no te comparto con nadie. A Dios nunca ves que diga: mira, para conocerme a mí, ve con Pedro, Juan, Santiago. No, al contrario. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo: yo tengo que menguar y él tiene que ser exaltado. Incluso, ¿sabías que Dios Espíritu Santo no se exalta a sí mismo? No habla de sí mismo, sino que exalta a Jesús. Así como cuando Jesús vino y no se exaltó a sí mismo, sino que exaltó al Padre. Pero si no estudias, si no ves por ti mismo, no te darás cuenta y seguirás en doctrinas erróneas. Dios está tratando con todo esto hoy en día.
Hace algunas semanas que fuimos a México a visitar una iglesia hermana allá en México. Una persona que adoraba la mentada Santa Muerte. Hasta eso llega la gente. A adorar. Llegó un día en donde vino un sicario y disparó a 2 personas y mató a las 2 personas enfrente de esta otra persona. Bueno, a la muerte que estaba adorando se le presentó ese día. Y el sicario ese tomó la pistola y la apuntó a la cabeza. Y Dios en su misericordia, Dios es misericordioso. Más tienes que oír la voz de Dios. Apuntó a esta persona y otra persona le dijo, no la mates. Ella está haciendo su trabajo nomás, estaba trabajando. Y la dejó ir y de ahí se apartó y se fue a algunas otras calles queriendo ir de ese lugar. Ahí llega el sicario otra vez y mata a otra persona enfrente de ella. Y se dio cuenta que esa muerte que ella adoraba no era bueno hacer eso. Dios en su misericordia nos usó a algunos pastores y ministros y oramos por ella y ella renunció a su idolatría. Y dijo que no nomás tenía el temor de todo lo que vio, estaba espantada, pero que sintió la opresión demoníaca, espíritus malignos que estaban atormentando. Y ese día experimentó cuando yo le dije que la palabra dice no nomás confesar con tu boca, pero creer con tu corazón, Y cuando ella hizo eso, renunció a todo lo que hizo el pacto con Satanás y clamó la sangre de Jesucristo y clamó a Jesucristo para que Él salvara. Y en esa oración que ella hizo con todo su corazón, vino la paz sobre ella. Ella prometió servir al Dios vivo de ella en adelante. Gloria a Dios. Dice, yo soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Solo hay un Dios quien nos creó y te sostiene vivo, y quien te llamará a su presencia y te dará tu galardón, y a mí también, por las obras que hiciste en tu vida y las obras que yo hice en mi vida. Otra vez aquí nos enfocamos al gran mandamiento en el versículo 5, así como les había señalado que era el verso en el cual nos íbamos a enfocar hoy, donde dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué es que Dios demanda que lo amemos? Y muchos no entienden porque el amor que Dios dice que debes amarlo es por acción, por obra. Es un mandamiento porque es el verbo amar, es poner en acción. Y lo lindo es de que hay otro verso donde dice que donde esté tu tesoro, hazlo tu tesoro. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. O sea que cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, comienzas a meditar en la palabra, lo que lees, a pedirle a Dios que se te revele, que tú lo conozcas mediante su palabra, mediante su espíritu, y que aprendas a hablarle a Él por fe, y que Él te responde por su palabra. Y es más lo que Él tiene que decirte a lo que tú le tienes que pedir o preguntarle. Es nomás escuchar su voz.
Él demanda a que lo amemos y lo hagas tu tesoro. Otra vez su palabra dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. O sea que tu corazón sigue tu tesoro. Entonces, lo primero que vemos que lo que requiere Dios al hombre es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. Esto es hacer un voto, un compromiso, como lo hacen dos que se casan. Ya ves cómo Dios dijo que Israel era la esposa de Dios, ¿verdad? Y habla de Jesucristo ser el esposo de la iglesia, ¿verdad? El novio. Y es hacer un voto, un compromiso con Él. Es como esta persona que había hecho un pacto con la muerte y no le fue bien, es obvio, pero rechazó todo eso en su corazón y por su boca lo dijo y aceptó a Cristo y dijo, yo voy a hacer un voto, un compromiso de que tú seas mi Señor. Yo quiero amarte, yo quiero aprender a amarte, a servirte. Este es el primer y más grande mandamiento que la ley, que el libro de Deuteronomio, capítulo 6, dice, que amemos a Dios y que después de otra vez aprender a ver a Dios como nuestro tesoro, nuestro corazón seguirá, vamos a aprender a amarlo y por amor vamos a cumplir nuestros deberes como parte del pacto. Dios siempre cumple su pacto, pero Dios requiere de que tú y yo cumplamos nuestra parte de nuestro pacto. Dios te dice, dame tu corazón. El corazón le pertenece a Dios. Entonces es nuestro deber amarlo, estimarlo, primeramente a Él. Antes de todo, antes del esposo, esposa, hijos. Saber verlo como nuestra herencia y nuestra porción. Nuestra herencia y nuestra porción. Es como la persona que se casa con un billonario, ¿no? Y dice, todo lo que es de él es mío. ¿Qué es lo que es de Dios? La vida. Todo lo que es de Cristo. Cuando tú